conocéis, es el responsable de Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agroalimentarias. Tiene poca exposición porque ya todos hemos tratado algún tema de los diversos que él trabaja. Bueno, él nos va a hablar de la normativa sobre nutrición sostenible y los cambios que nos esperan en su conexión con el cuaderno de campo que acabamos de hablar un poco. Así que nada, no perdemos tiempo. Pues nada, buenos días, gracias Cristina, ya me conocéis prácticamente todos y los tengo problemas. Así que vamos a hablar hoy que, bueno, por lo que hemos visto hasta el momento, ya no en la jornada de hoy, sino solo con la presentación que ha hecho Pablo, pues cada vez, como bien sabéis vosotros, que no hace falta en los últimos que hay que explicarlo, la importancia que está teniendo el tema de los técnicos respecto al asesoramiento que cada vez está siendo más imprescindible. La evolución que está tomando toda la normativa agraria, sobre todo en cuestión medioambiental, va encaminada a tener controlado mucho más lo que se hace en el campo. Eso lo habéis podido comprobar. Y ahora estamos pasando a la etapa en que ya no solo se tiene que comprobar en el campo, sino que se tiene que demostrar, y la contrapartida, lógicamente, es a través de las ayudas fundamentales. O sea que todo esto va a repercutir en temas de condicionalidad y el tema al final de los pagos de las ayudas, independientemente de otras normativas que hay que cumplir al margen de que alguien cultive y no esté cobrando ayudas por lo tiene que cumplir todo el mundo. ¿Qué nos ocupa ahora? Pues ahora nos está ocupando en la jornada de hoy la normativa sobre la nutrición sostenible de los suelos. Es un borrador que vamos a ir viendo a ver si pasa. Es un borrador que parte pues, de esta filosofía que ya habéis visto en este diagrama también en la presentación de Pablo, en la que a partir de la publicación del Green Deal y dentro del Pacto Verde, hay varias estrategias, como sabéis, una de ellas es de la granja a la mesa y se plantean varios objetivos. Lógicamente se tiene por objetivo ir reduciendo cada vez más todos los productos, tanto fitosanitarios como fertilizantes, para hacerlo de alguna manera más ecológico o más natural. Desde nuestra organización estamos pidiendo que quien determine todas estas normativas por lo menos conozca el campo, porque nos estamos encontrando muchas veces normativas que son difícilmente cumplibles y lo que están trasladando es una sensación en muchas ocasiones, ya no solo por las normativas, sino por lo que estamos viendo en medios de comunicación, que parece que los medios de producción que se usan legalmente y sosteniblemente parece que se está contaminando aquí por cualquier cosa que eche. Sin embargo, la gente empieza a comprar medicinas para ellos mismos y se toman todo lo que haga falta, y luego parece que si tiene que echar un fungicida para que no se pudra la planta, estás envenenando el campo, cuando es una medicina para la planta como cualquier otra. Aparte de esta reflexión general, pero que no se está trasladando a la sociedad, al final lo que se está legislando es para dar respuesta a todas esas demandas de la sociedad. Todas estas estrategias van encaminadas a ellas. Que tiene que estar bien, pero siempre que la técnica y la tecnología permitan reducir estos medios de producción. Y nos hemos encontrado muchas veces, por ejemplo, con el tema de que no hay sustancias efectivas para plagas o enfermedades.
sé si según vayan quitando materias activas que van quitando progresivamente, pues suceda esto. Pero bueno, hoy nos está ocupando el tema de los fertilizantes. Ese índice que decíamos, el Pacto Verde, por decirlo en castellano, pretende, como se ha dicho antes también, reducir el 50% de usos plaguicidas y de usos plaguicidas peligrosos de aquí a 2020. Y respecto a fertilizantes, reducirlos el 20% y revertir el exceso de nutrientes. Y se quiere aprovechar más los residuos orgánicos producidos en las propias explotaciones, ya sea a través de la ganadería, que está en el punto de mira también de la normativa, como de otros como los restos de poda, que como sabéis también está últimamente de moda por el tema de la ley de residuos, que prohibía quemar, que han publicado, no sé si os ha llegado a circular que hemos publicado nosotros, y lo tenéis claro, que ha implementado un mecanismo en la consejería para poder realizar las quemas controladas siempre por motivos fitosanitarios. Como sabéis también, se ha aprobado preventivamente, vamos a decir, la derogación de ese artículo en la que se prohibían las quemas en una primera etapa, pero tiene que procederse a hacer todavía muchas gestiones en el Congreso y en el Senado hasta que se apruebe. Hay que tener cuidado, porque pedir que se derogue ese artículo significa que si se deroga todo el artículo, se deroga también la excepción fitosanitaria de la quema. Entonces van a tener que ir al fino y tendremos que estar atentos, porque al final, si quitan eso, se le aplica la jerarquía de residuos. Y en la jerarquía de residuos, los restos de poda no se pueden quemar. Entonces, si quitamos el artículo junto con la excepción, al final podemos tener un problema. Vamos a estar atentos ahí también, pero de momento, por lo menos la consejería ha puesto ese mecanismo para que se pueda quemar los restos de poda por motivos fitosanitarios. Bien, respecto al borrador del Real Decreto que nos ocupa, yo tengo noticias de esto desde septiembre de 2020, que fueron las primeras versiones que nos llegaron. Según me decía Juan Salas, el compañero de Pablo, van por la versión más de 60 versiones. Entonces, bueno, no sé en qué quedará, porque esto sigue siendo un borrador y han cambiado bastantes cosas. Cooperativas de España hizo alegaciones y está ahora en la fase de tramitación. Se supone que a finales de año se publicará, pero no sabemos en qué quedará definitivamente. Para que os hagáis una idea, y muy resumido, porque son 60 páginas de Real Decreto. Son 30 de articulado y otras tantas prácticamente de anexos, que tienen, en este caso, muchos anexos tienen mucha chicha, porque es como si fueran los articulados, se remite al anexo y ahí es donde se pone la norma. Entonces no voy a estar leyendo el Real Decreto que tenga enlace, pero sí os quiero que os quedéis con una idea de por dónde van a encaminarse esto. Os podéis hacer una idea si os digo que va a ir un poco en paralelo a el camino que ha tenido el Real Decreto o la normativa de uso sostenible de fitosanitarios, teniendo bastante analogía. Hay varias obligaciones, como el plan de abonado, el asesoramiento, que van a ir poniéndose o entrando en vigor a lo largo de los años, ¿no? La última obligación está previsto en el borrador en 2027 y en 2024 pues empezará el plan de abonado y demás. Entonces, en todos esos años va a ir progresivamente entrando varias obligaciones. Se va a necesitar un técnico con titulación habilitante, igual que los sanitarios. Se va a integrar con el cuaderno de campo, como habéis visto, ya se va a enviar ese cuaderno de campo de los sanitarios con esta nueva sección. Y también habla de que en un futuro va a haber que hacer unas inspecciones periódicas a los equipos de aplicación de abonos o de fertilizantes, de manera análoga a la de los fitosanitarios. Entonces ahí todavía dice que se habilitará, pero todavía no han puesto fecha y ahora va a tener que. Bien,
las motivaciones de esta normativa, pues que 2020 superó esa cantidad que veis ahí, el límite de emisiones de amoníaco según la directiva que estaba vigente. Determinadas actividades agrarias como la aplicación de direcciones de ganado en suelos agrarios o los productos nitrogenados contribuyen a esas emisiones. Y el amoníaco está también en el objetivo de la Comisión y de Europa para reducirlo, con lo cual se quiere reducir un 3% respecto a 2005 y un 16% a partir de 2030 con esta normativa. ¿Qué estructura tiene? Pues bueno, son varios capítulos en los que, aparte de cuestiones generales, va tratando varias cosas. Por una parte, sobre los productos fertilizantes, sobre la manera de gestionarlo y sobre el asesoramiento. ¿Qué establece? Pues establece también la redacción de la sección de fertilizantes en el cuadro de explotación que hemos hablado, los requisitos mínimos de un plan de abonado que están reflejados en un anexo, unas buenas prácticas agrícolas mínimas en lo que a la fertilización se refiere, y también se crea el registro de fabricantes y otros agentes de productos y distribuidores de fertilizantes, sobre todo pues el registro que se va a llamar aquí. ¿Qué objetivos son? Para que tengáis la visión antes de ver un poco más de detalle qué se pretende con este Real Decreto por la gestión sostenible de los suelos, el incremento de la producción agroalimentaria. Estos son objetivos, pero bueno, yo no sé, luego ellos ponen los objetivos, pero como no se desarrolla en el campo, no son quienes tienen que desarrollarlo en el campo, pues bueno, tenéis que usar menos medios, pero tenéis que producir más. Entonces, claro, también hay que aumentar la producción ecológica, no hay que utilizar agua, no hay que utilizar fertilizantes ni fitosanitarios y tenéis que producir más. Entonces, pues no sé, están hablando a lo mejor tenemos que llamar al helicóptero y alguno de estos, a ver si puede sacar una técnica, porque no se me ocurre otra cosa. Y normalmente, pues claro, los tecnócratas se dedican a hacer cosas técnicas y no a producir alimentos. Después empiezan a escasear los alimentos, es cuando se plantean, a lo mejor tenemos que hacerlo de otra manera. A lo mejor tenemos que investigar cómo hacer productos más eficientes para que se utilicen menos, cómo hacer variedades que necesiten menos agua en climas áridos o temas de estos. Creo yo que tiene que ir más por la investigación que por otra cosa. No vamos a negar ahora de que va a haber condiciones más complicadas para producir en el futuro, todos lo sabemos y vemos cómo lo que está pasando, pero tenemos que prepararnos para ello y no reducir los medios para producir más. Eso es como gastar menos comprando más cosas, es complicado. Bien, la lucha contra el cambio climático, reducir las emisiones, especialmente el amoníaco, los nitratos, que este es otro punto también que no sé si habéis sufrido vosotros o no, seguro que sí, porque Castilla-La Mancha está prácticamente el 80% de la superficie declarada como zona vulnerable. Algunas veces a lo mejor ya habéis oído comentar que tenemos o pertenecemos a un grupo de trabajo dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible sobre los nitratos y estamos detrás de que realmente estipulen de manera concreta y cierta qué parte de nitratos viene de la actividad agraria, porque cada vez que salen nitratos en un punto de muestreo que no sabemos si son fiables o no, porque los están revisando también la Confederación por defecto, viene de la actividad agraria. Entonces, claro, hay zonas que estoy harto de decirlo también, y los de Campo de Montiel no lo han escuchado, hay zonas como Campo de Montiel que no se echan nitratos porque es bastante extensivo y se echa muy poco nitrógeno. No hay ganadería, no hay nada y sale siempre altos de nitratos. ¿Qué haces? Limitar en las zonas donde sale el análisis alto de nitrato, que no se echa nitrato. Si no sabes de dónde viene el nitrato, por mucho que limites donde no se echa, no va a dar resultado. Luego lo que cada 5 años lo van a revisar. Pues si no has puesto el foco donde deberías, da igual las medidas que tomes en zonas de donde no vienen. Y estamos
haciendo pruebas con marcadores isotópicos, ¿no? Que a ver si realmente los movimientos de las tierras, de las aguas subterráneas, los pueden controlar, porque de ahí es donde vienen los nitratos. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, porque también la normativa de nitratos se está revisando. Se quiere aumentar las propiedades biológicas de los suelos, evitar la acumulación de metales pesados y preservar la biodiversidad. Estos son objetivos muy grandilocuentes y vamos a ver cómo se pueden llevar a cabo. Bien, respecto a las obligaciones de aportarnos nutrientes, en el aporte de nutrientes a los suelos agrarios, en el plazo de un mes desde la aplicación se tiene que cumplimentar el cuaderno de fertilización. Eso sí, me ha puesto aquí esto y ahora no me funcionan los enlaces. ¿Cómo quito el tema? Vale, ya está. Sí, ya está. Esta es la información del cuaderno de fertilización. Por eso digo, son todos anexos. No vamos a leer todo porque no tendría sentido venir aquí a ver el borrador, que si queréis os lo facilitamos a riesgo de que vaya a cambiar, porque seguramente vaya a cambiar, pero bueno. ¿Es obligatorio que los agricultores abonen las tierras? No es obligatorio que abonen, lo que es obligatorio es que se registre esas operaciones de abono. Como los fitosanitarios no te obligan a aplicarlo, porque si lo aplicas tiene que cumplir la normativa. Bien, esta es la información que tendremos que definir en qué tipo de nitrógeno se aplica, y básicamente quedará resuelto, entiendo, en el cuaderno de explotación digital, que ya tendrá que contemplar toda esta normativa y lo tendrá que incluir. Entonces, bueno, esto es a título básicamente informativo para vosotros. ¿Vale? Bien. ¿Qué se pretende también? Pues hacer un plan de abonado, igual que, no sé si os acordáis, porque hace tiempo ya que al principio, cuando se asesoraban fitosanitarios, había que hacer como un plan de tratamientos y que un poco las previsiones. Pues aquí pasa igual, hay que hacer un plan de abonado para cada unidad de explotación y será obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2024 a día de hoy. Se tendrá que elaborar esa plan de explotación. Se efectúa, igualmente que con los fitosanitarios, a las unidades de producción que no superen las 10 hectáreas de superficie, siempre que sean secano o estén dedicadas únicamente a pastos productivos forrajeros para su consumo. También lo que quieren controlar de manera general es la aplicación de nutrientes a través del agua de riego. Y probablemente habrá que analizarla en su día para saber qué aportes estás haciendo de manera complementaria, que muchas veces no se aplica y sí que tiene nitrógeno, el agua o otros elementos, y hay que contabilizarlo en el cuaderno de explotación. Bueno, lógicamente no se podrá aplicar cuando estén los suelos encharcados y en ciertos periodos. Esto sí que quiero que lo veáis, porque prohíben la fertilización nitrogenada en ciertos periodos. Aquí se afectará dependiendo de los cultivos y de las zonas. Esta es la tabla que más o menos puede ser más reveladora. Habrá que poner todos los cereales de invierno, se excluye de junio a septiembre, el olivar de noviembre a enero, la uva de noviembre a febrero. En fin, ahí podéis ver, según vuestros cultivos, cuando se efectúa esa aplicación. Esto ha venido con cambios, porque ponían, era más restrictivo al principio y luego lo han ido abriendo un poco, tanto en fechas como en dosis y en otros elementos. No os preocupéis que os lo voy... No sabéis por la tabla, la vamos a pasar, ¿verdad? Ah, sí, pero no se ha visto. A lo mejor la tiene minimizada, puede ser. No, pero la tabla es... Ah, ¿no se ve? No, no. ¿Y el otro enlace sí se ha visto? No. Jolín, yo estoy aquí indicando... A lo mejor tenemos que quitar lo de la presentación, quitar lo de la... como indicar pantalla.
pantalla ellos. Claro. Los enlaces no los da. No, pero ¿sabes lo que te digo? Ya, porque esto está... todo tiene que ser ¿lo veis así? No, pero bueno, veis la presentación. Sí, la sabe. Ahí lo tienes. Bueno, pues lo otro, el enlace ya lo había puesto, lo estaba hablando yo solo. Aquí es la información del cuaderno de campo, o sea, sí, el contenido efectivamente del cuaderno de campo y el anexo este era, sí, ¿no? Vale, perfecto. La fertilización nitrogenada, que este cuadro es el que os comentaba, que hay varias fechas que han ido cambiando y cada vez pues, bueno, han ido flexibilizando. Tenemos hasta las 12. 12. Madre mía. Vale. El cuaderno de explotación es obligatorio, como Pablo ya lo ha contado anteriormente, pues bueno, esto, por lo que he visto, como que se va a dar bastante resuelto, cosa que se va a agradecer, porque con tantos modelos y bueno, con los años que han pasado, la digitalización va a ir cada vez a más y yo creo que va a ser bastante positivo. Sí que se tendrán que esperar también por extraer algo que a lo mejor puede ser un poco más novedoso. La materia orgánica como estiércoles va a haber que analizarlo y va a haber que decir qué elementos tienen y en residuos, ya en estiércoles y en residuos que se quieran valorizar, se va a tener que demostrar su valor agronómico. Es decir, no quieren quitar esa práctica de decir, bueno, pues yo lo he hecho al campo, ¿no? y algo hará. No, me tienes que demostrar mediante un informe agronómico qué aporte y qué valor agronómico va a tener. Es que bueno, tenemos que hacer una carrera, tenemos que traer a todos los que están estudiando ITA aquí con nosotros. Y no dar abasto, y siempre nos vamos a ganar. No me avisamos a hacerlo. Hay que coger, Y yo también soy técnico. hay que coger las bolsas lacradas y mandar una al ministerio y otra que dar a nosotros. Bueno, está abierto el periodo de alegaciones, a lo mejor se pueden hacer las propuestas. Bueno, las dosis y las características del método de depuración. También está muy interesado en el tema de los lodos de depuración que se vuelvan a emplear en el campo, que para ello van a tener que analizar bastante todo el tema de los metales pesados, que es uno de los problemas, igual que los estiércoles, pero quieren promocionar la aplicación de los lodos de depuradora en el campo para aumentar la economía circular. Respecto al plan de abonado, como decía, los principios del anexo vistos en el anexo 3, pues se va a tener que hacer el plan de abonado en estas directrices. No obstante, se van a hacer también herramientas de cálculo automáticas que van a ser válidas y las van a validar para poder hacer los cálculos de nutrientes, que se facilitará antes de que esto entre en vigor, se supone. Y aquí os dan todas las indicaciones para los cálculos y los contenidos que tiene que tener ese plan de abonado. Por eso os digo, es que aquí os dicen mucho, o sea, tiene mucha información estos anexos, ¿no? De que los aportes efectivos de nitrógeno anuales por cultivo no deben exceder más del 20%, los van a haber calculado, etcétera, etcétera. Todo eso, si nos queréis echar un vistazo, sí, Macedonio. Sí, el tema que comentas de los lodos de depuradora, eso queda definidas en el Real Decreto las fechas de aplicación, porque ya va a llegar un momento que no se va a poder salir al campo. Estamos mirando a ver el tema de la contaminación, pero los lodos, eso es una asquerosidad. Eso te llena de moscas, de olores, es una actividad molesta. Es que luego además te van a obligar, cuando apliques eso, te van a obligar a enterrarlo como mucho
en 12 horas después de la aplicación Sí, bueno. y a tener unas buenas prácticas de tal. Yo te digo cómo está previsto, luego ya cómo se haga. Digo, no tanto porque eso ya parece que está establecido, sino las fechas, si establece realmente unas fechas que por lo menos sean los meses de invierno, porque Ya. es que en los meses de verano es que, Bueno, es que no se puede ni salir al campo. Las fechas que han puesto son las que te pongo ahí para la fertilización. En el anexo anterior lo has visto, que ponía fechas para diferentes cultivos para las aplicaciones que tendrían que poner. Específicamente para los estiércoles o para los logros de depuradora y tal, no especifica las fechas que yo conozca, pero tiene que ser en ciertas condiciones. Ahora veremos porque seguro que en un anexo te pone qué condiciones se tienen que cumplir en las aplicaciones de los abonos orgánicos. Lo vamos a ver. Bien, el momento de aplicación, los fertilizantes, también el plan de riego también habrá que ponerlo, y todo esto pretende disminuir el amoníaco y los gases de efecto invernadero. También en los purines, o en general en los abonos líquidos, se prohíbe el esparcimiento por abanico, que esto ya lleva años así para evitar esas emisiones de nitrógeno, excepto en algunas circunstancias, por ejemplo, de grandes pendientes y demás, que dejan, que no hay otro remedio, no cabe la maquinaria, hay que inyectarlo al suelo. Bien. El asesoramiento será obligatorio un año después de si están declaradas zonas vulnerables, un año después y 2 años después para el resto que no estén declaradas vulnerables. Total, que serán a partir de 2025 2026 serán obligatorios los asesoramientos. De momento, como pongo ahí, está prohibido esparcirlo por abanico y tendrá que ser inyectado. Respecto a los estiércoles y purines macedonios que pone ahí, el apilamiento, que esto lo he traído porque creo que también afecta a gente que deja el abono de manera indefinida, pues no van a poderlo dejar más de 5 días en el terreno, no sé qué, por condiciones meteorológicas de esos días, pues surja que no puedes aplicar, o está cerrado o cualquier cosa. En general se desaconseja las pilas en el terreno. Pero, doctor, en este caso, los logros de depuradora entrarían dentro de los estiércoles. No, estos son estiércoles y purines. Los logros de la depuradora van por otro sitio. ¿Vale? Como decía, los montones tienen que ser de determinado tamaño, de 250 toneladas, si no habrá que hacer varias, etc. Deben ser enterrados antes de 12 horas tras la aplicación. ¿Vale? Sobre los materiales a emplear en los fertilizantes, bueno, pues la definición es la que viene en la normativa, son esos productos que van a considerar como fertilizantes, y respecto a los fertilizantes nitrogenados ureicos también quieren recortarlos bastante. En este borrador han aumentado un poco porque antes había límites todavía inferiores para los fertilizantes ureicos. Solo podrán aportarse hasta el 25% de las necesidades anuales de nitrógeno sin emplear medidas de mitigación. Esas medidas de mitigación se tienen que emplear si se supera ese tanto por ciento y lo veis en otro anexo, en este anexo 5, en la parte B. La parte A es respecto a los materiales orgánicos y organominerales y la parte B es respecto a los productos de urea, es decir, el último momento de aplicación, el enterrado de la urea, todo esto para que se evite las emisiones de elementos nitrogenados, amoníaco y demás. Disculpadme si muy rápido, pero tampoco tenemos más tiempo. Como os decía, en los estiércoles tenemos que demostrar la calidad agronómica de ese estiércol. Si ese estiércol sin
transformar en leñoso solo antes de la parada invernal, no se podrá aplicar en cultivos que puedan estar en contacto con el alimento. Y respecto a los usos, hay que analizar también, aparte de nitrógeno, fósforo y potasio, y no puede haber riesgo de contaminación de cursos de agua ni aguas subterráneas y demás. Entonces, bueno, hay distancias que a lo mejor ya sonan por otras normativas de nitrógeno, o sea, de nitratos y de la ley de aguas y demás, y no se puede aplicar en ciertas bandas al lado de los cursos de agua. Y luego hay otras obligaciones respecto a los suministradores, creando el registro que os decía, que es como el análogo al rojo, pero en este caso de fertilizantes. Será un registro electrónico que serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionarlo, aunque el registro será general también central a través del ministerio, pero las comunidades se encargan de recopilar todos los datos. Y aquí es la información que deberá tener en cada registro, ¿no? Bueno, pues la denominación normal, luego la estructura de cómo va a ser para registrar a cada uno, y luego los datos que deberán remitir, la venta de fertilizantes, de cada uno de los tipos de fertilizantes, los tratados también, los clásicos simples, etcétera, etcétera. Todo esto lo van a tener que trasladar al registro de fertilizantes. Entiendo yo que en el ropo yo creo que está un poco automatizado también, ¿no? El tema se puede conectar con vuestros sistemas de ventas y demás. No se conecta. No era el reto, perdón. Fui yo con el registro de ropo, el reto. Pues si tenéis que comunicar esto, probablemente hagan pasarelas también de tal forma que no tengáis que estar metiendo los datos de la renta de cada uno de estos. Por lo menos será lo deseable. Bien, hay que remitir anualmente esta información y a partir del 1 de julio de 2026 todos los agentes económicos que realicen actividades deberán estar inscritos. Los usuarios profesionales de productos fertilizantes, precursores de explosivos, también se van a tener que registrar en este registro. Respecto a los asesores, pues los asesores en fertilización, también a los de fitosanitarios, se van a tener que registrar en la sección de asesoramiento de este registro y tienen que tener una titulación habilitante, por resumir, dado los perfiles que tenemos aquí, pues agrónomos agrícolas, igual que en el rojo, o la formación con esta cantidad de horas en esta materia, ¿no? Pues en materias relacionadas básicamente con el tema de los nutrientes de los suelos y fertilización. Los que estamos en el robo supongo que no cambiarán al registro ¿no? Pues deberían hacer un mecanismo y decir, yo estoy en el robo y asesoro también el fertilizante. A ver si Que no tengas que dar también. o... Claro. Y este debería estar conectado con el otro, lo que no tiene sentido, pues puedes tener un asesor de fertilizantes y otro de fitosanitarios, porque normalmente yo creo que no es el mismo. Y quien asesore en fertilizantes, digo yo que podrá asesorar también en fitosanitarios, no somos tan especialistas, bueno, somos especialistas en todo, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, por eso digo que hay muchas pero si no, nuestro régimen sancionador. Y con esto de estas normativas es régimen sancionador. Porque se dice que no tiene régimen sancionador que se tiene que aplicar todo esto. Pues como veis, esto es lo que le ocurre a la pista. Desde la paz, sanidad vegetal, sanidad animal, patrimonio natural y biodiversidad, salud pública, residuos, calidad del aire, ley de agua, ley de prevención y control de la contaminación. ¿Qué normativa para régimen sancionador hay? Veremos cómo realizan los controles. Y he ido muy deprisa y no hemos visto todos los anexos, pero claro, yo me quería pasar. Os vamos a dar este borrador y vamos a ver
cómo se desarrolla esta normativa, porque me temo que va a sufrir cambios antes de que se publique definitivamente. Y ya no lo que está publicado, sino cómo se va a hacer efectivo. Es decir, lo que hablamos, los registros. Oye, pues que ya por el registro me estén en el rojo porque lo pongan también en el registro de certificación. O si alguien no quiere que lo diga, que no le cambie, lo tendrán que poner esos mecanismos que todavía no sabemos. La unión de los cuadernos de fertilización con los registros sanitarios. Toda esa automatización, todo eso es lo que se va a tener que poner en marcha para poder hacerlo. Yo creo que al final se va a facilitar la labor, pero a través por el tema tecnológico, pero el trabajo va a ser cada vez más, porque son más datos los que van a ir cargando. Y desde nuestro punto de vista, el tema de los perfiles de los técnicos va a tener que aumentarse la intensidad de asesoramiento en la mayoría de las cooperativas, porque por mucho que se automatice, no se da abasto. Y que además, dices, bueno, estoy para hacer el cuaderno del campo, claro, y la PAC y la reestructuración, las declaraciones de cosecha, y el no sé qué, y el asesoramiento, y entonces, claro, yo lo voy a decir, no soy diciendo nada nuevo, estoy poniendo el pensamiento en palabras, ¿no? Y es que el problema es que cada vez somos menos. esa es otra, es que hay un déficit importante de técnicos, y es que nos habrá llegado a vosotros, pero nos están llegando a nosotros por todos sitios, que no hay técnicos, no se encuentran técnicos para dar servicio a toda la demanda que hay. No sé, yo cuando empecé a estudiar ya fue el siglo pasado, pues esta carrera como que era rara, que de repente tiene salida, no sé qué, y ahora resulta que sale en el telediario que hace falta técnicos, porque no hay técnicos agrónomos, y es que es verdad, es que vas a la universidad y hay 20 personas en clase, y habrá que seguir produciendo conocimiento. Listo, arranco el turno de preguntas. Venga, Esteban. ¿Está previsto en el borrador o alegado por parte de CAE o por parte de cooperativas poder hacer un plan colectivo? O sea, que el plan de abonado pueda ser colectivo, aunque luego se pueda adaptar, no el cuaderno, sino el propio plan de abonado. No he visto nada al respecto. Creo que al final va a tener que ser así. Por eso, que ser así. Por eso le he preguntado yo a Pablo precisamente eso de los cuadernos. Si se puede hacer por zonas lo que un tratamiento habitual, ¿no? Que se va a hacer un tratamiento en esta zona. Es que los tratamientos sí lo tenemos. A las SV hacemos clases de tratamientos comunes, por así decirlo. Claro, pero sería una cosa. Un mismo asesor que pueda hacer un plan de abonado para zonas delimitadas. claro, que tenga el mismo suelo, el mismo cultivo, las mismas características, eso sería lo suyo. Pero no viene, ¿no? Pero no aparece como tal, no aparece, porque es mucho más genérico y las obligaciones al final es del titular, es del agricultor. Bueno, que el asesor tiene el suyo, pero tratan más una relación del titular de la explotación con el técnico. Si son colectivos, pues al final tendremos que ir a esos modelos, al igual que los tratamientos, y que se puedan complementar los cuadernos de campo de manera conjunta, porque tendrán que meter cada uno de los cuadernos de los agricultores a poner que se va a llevar más tiempo todavía. Al final quieres automatizar una cosa y te vas a tirar implicando el doble de tiempo que tú hicieras de otra manera. Todo eso entiendo que lo tendrán que optimizar. Estábamos comentando en el tema de fitosanitarios, tener una ASV, una agrupación de sanidad vegetal, ya te hacen directamente el asesor de tus asociados en la SV. Sí. En este caso también con la Aquí fertilización también sería... está contemplado el tema de las SVs o PPAs que podrán ser entidades de asesoramiento, el asesoramiento colectivo que hablaba. Ya no tratamiento colectivo, pero sí asesoramiento colectivo. Es lo suyo. Y más con la escasez de técnicos que hay, tendrá que ser así.
Disculpadme la rapidez, pero bueno, no sé si os ha aportado algo. ¿Habéis oído ya algo del borrador? ¿Conocéis el tema? Bueno, pues de todas maneras os lo facilitaremos. Esta es la versión que ha salido en octubre y bueno, veremos en qué queda publicado. De todas maneras, para cualquier cosa, la mayoría de vosotros, quien no tenga, tenéis aquí, ¿vale? Pues muchas gracias.